En plena luz del día, un hombre cae muerto en el estacionamiento de un centro comercial. La gente corre. Gritos, sangre en el asfalto caliente de Miami. Pero lo más aterrador no fue el asesinato, fue la orden. La dio una mujer. Una mujer que no pedía permiso, no negociaba, no dudaba. Se decía que era responsable de más de 200 asesinatos, que mandaba ejecutar incluso a quienes decía amar, que podía decidir la muerte de alguien con una sola frase. Su nombre era Griselda Blanco. Y durante los años 70 y 80 fue la reina indiscutible de la cocaína. Pero esta historia no comienza con dinero, comienza con pobreza, con abandono y con una niña que aprendió demasiado pronto que el miedo era poder. Ana Griselda Blanco Restrepo nace en un entorno marcado por la precariedad. Su madre la cría sola. Poco después se mudan a los barrios marginales de Medellín. Medellín, en los años 50, no era aún el epicentro mundial del narcotráfico, pero sí era una ciudad donde la pobreza enseñaba reglas duras. Se dice que a los 11 años participó en el secuestro de un niño. Algunas versiones cuentan que ella misma disparó cuando el rescate no llegó. Sea mito o realidad, algo es seguro. Griselda entendió desde muy joven que la violencia daba resultados. Mientras otras niñas soñaban con escapar de la miseria, ella soñaba con dominarla. No quería ser víctima, no quería depender de nadie, y mucho menos de un hombre. Sus primeros matrimonios fueron con delincuentes, pero rápidamente dejó claro algo. Ella no estaba dispuesta a obedecer. Ella quería mandar. Finales de los años 60, Griselda viaja a Estados Unidos. Primero Nueva York, luego Miami. En ese momento la cocaína comenzaba a crecer como negocio internacional, pero aún no estaba estructurada como lo estaría después con figuras como Pablo Escobar. Griselda vio la oportunidad antes que muchos hombres. Creó rutas, construyó contactos y algo revolucionario. Diseñó ropa interior femenina con compartimentos ocultos para transportar polvo blanco. Usaba mujeres como correos humanos porque sabía que levantaban menos sospechas. Era calculadora, inteligente y brutal. No necesitaba gritar para imponer miedo. Lo hacía con decisiones. Pronto comenzó lo que se conocería como la era de violencia del narcotráfico en Miami, un periodo que, años después, sería llamado Cocaine Cowboys. Las calles dejaron de ser playas y luces de neón. Se convirtieron en territorio de guerra. A finales de los 70, la competencia creció y con ella, la sangre. Se producían tiroteos en restaurantes, centros comerciales, calles concurridas. Los sicarios comenzaron a usar motocicletas para escapar rápidamente después de disparar. Un método eficaz, rápido, implacable. Se le atribuyen múltiples asesinatos ordenados bajo ese sistema. Algunos ex-socios, otros competidores, algunos simplemente sospechosos de traición. Pero lo que más aterrorizaba no era la cantidad de muertos, era su frialdad. Se cuenta que podía ordenar una ejecución mientras sostenía a uno de sus hijos. No era impulsiva, era estratégica. Cada muerte era un mensaje. Su apodo era la Viuda Negra. Se decía que varios de sus esposos murieron en circunstancias violentas. Cuando alguien la traicionaba, no había segundas oportunidades. El miedo era su herramienta principal. Pero el poder absoluto crea enemigos. El gobierno de Estados Unidos comenzó a verla como una prioridad. Operativos encubiertos, intervenciones telefónicas, agentes infiltrados. Hasta que en 1985 fue capturada en California. La reina cayó. Durante el juicio, muchos testigos temían declarar. Incluso desde prisión se decía que todavía tenía influencia. Fue condenada,
y pasó casi 20 años encarcelada. Por primera vez, no tenía el control total. En 2004, fue deportada a Colombia. Regresó a Medellín. Ya no era la reina. Ya no había imperio. Vivía discretamente, lejos de las cámaras, lejos del poder. Hasta 2012. Salía de una carnicería. 2 hombres en motocicleta se acercan. Disparos. Cae al suelo. El mismo método que ayudó a popularizar décadas antes. La violencia que sembró, regresó por ella. Griselda Blanco rompió una estructura dominada por hombres. Demostró que el poder criminal no tenía género, pero también mostró algo más profundo, que el miedo puede construir imperios, pero nunca garantiza lealtad. Su historia no es solo la de una narcotraficante, es la historia de cómo la ambición sin límites convierte a una persona en leyenda y luego en advertencia. Porque al final, la pregunta no es cuántos enemigos tuvo. La pregunta es, ¿en algún momento dejó de ser una niña huyendo de la pobreza? ¿O el poder simplemente amplificó lo que siempre estuvo ahí?